Hola, buenas noches. Soy el alumno Miguel Ángel. Esta es la materia de desarrollo de interfaces centradas en el usuario y esta es una pequeña exposición sobre el entregable número 2 que habla sobre los temas de esta semana. Bueno, como primer tema, los métodos de evaluación previa a la distribución de la interfaz se refiere a que para evaluar las interfaces digitales se deben tomar en cuenta los usuarios, ya que ellos son los que pues van a usar la interfaz y ellos tienen la última palabra porque de ellos depende la retroalimentación entre el usuario y la máquina. Por eso se toman en cuenta sus necesidades, deseos de estas personas. La evaluación heurística se refiere a una evaluación donde los profesionales dan su opinión, basándose además en reglas sobre usabilidad y algún método comprobable sobre prueba y error como el método científico. La revisión de recomendaciones previas se refiere a que antes de hacer una interfaz se debe de recopilar información sobre los usuarios con diferentes instrumentos para, pues para no hacer una interfaz errónea o que no le sirva a las mismas necesidades de los usuarios. Y estos instrumentos pueden ser las investigaciones contextuales, donde se observa a los usuarios de manera natural para, o sea, ve a los usuarios en un día casual para obtener datos sobre sus comportamientos y cómo ellos usan o bueno, cómo entienden o utilizan las interfaces o la tecnología. Luego las entrevistas de profundidad eh, son entrevistas que buscan información, pero específicamente sobre necesidades, referencias y experiencias del público con el producto o sistema. O sea, se basan en necesidades y cómo ven ellos a la marca, producto o la interfaz. También están las dinámicas de grupo, que son también entrevistas, pero se hacen de entre 6 y 8 personas, donde el moderador lleva un guión para seguir un orden en las preguntas que va a realizar. Y también el moderador debe ser discreto al dar las órdenes o las preguntas para que los participantes se sientan cómodos y respondan con claridad o sea más fidedigna la información recabada. También están las encuestas donde se hacen formularios de un tema en particular, pero en este caso tiene que ser a una gran cantidad de personas porque los resultados se dan con estadísticas y las estadísticas se basan en cantidad de respuestas por mayoría. Entonces, mientras más sean, más precisa es la información. También está el login, en donde se analiza a los usuarios, pero de forma remota en páginas web sin que, bueno, más bien con sistemas automatizados sin que ellos se den cuenta. Y también está la forma del análisis competitivo, la cual es el llamado benchmarking, donde se compara la interfaz con otras o una marca con otra, o sea, una marca que ya tenga, que es un éxito, y se hace para medir tendencias de mercado, o sea, cómo están los usuarios acostumbrados a ver los productos que ya están, o las funciones necesarias o mínimas para que funcione el producto, o cómo son los sitios digitales en la actualidad en general. La inspección de la consistencia se refiere a que todos los diseños sean parecidos para que los usuarios no se desconcentren, porque si los diseños son diferentes o las interacciones también cambian, eh, el usuario se puede distraer o no puede tener una buena retroalimentación con el ordenador. Las simulaciones de usuario se refiere a que hay plantillas ya hechas sobre diseños de diferentes dispositivos, sean celulares, iPads, relojes inteligentes, y ya están hechas las plantillas, solo hay que rellenar los espacios donde va la información, y esto sirve
para evitar hacer todo el proyecto o para evitar pedir al público que pruebe una parte de la interfaz ya, bueno, del diseño de la interfaz ya hecha, porque puede que el público lo sienta o lo malinterprete como que malinterprete que la marca está, que es muy insegura al hacer lo que hace y pierde como calidad. Y las pruebas de facilidad de uso se refiere a que la interfaz debe ser pues fácil de usar, o sea, entendible por todos y hay varias disciplinas que se encargan de lograr esta facilidad. Una disciplina es la experiencia de usuario UX, la cual tiene más que ver con el placer que con el rendimiento. O sea, no es igual que un usuario diga, me encanta estar en este sitio, a que diga, estoy en un sitio. Por lo tanto, el diseñador de UX se basa en las sensaciones, percepciones y razones o satisfacciones del usuario para que siente esa sensación de me encanta estar aquí. La usabilidad tiene que ver con la facilidad de uso de los softwares, el tiempo en que tarde el usuario en cumplir una dinámica o que encuentre la información lo más rápido posible, que tenga la menor cantidad de errores y así pues el usuario logre su máxima satisfacción o se sienta lo más cómodo posible. La accesibilidad se refiere a que la mayor cantidad de personas, independientemente de sus características o contextos, puedan utilizar el software, inclusive si tienen discapacidades físicas. No debe ser un impedimento para que haya una accesibilidad en las interfaces, que todos la usen. La arquitectura de la información es una disciplina que organiza la información y la estructura del modo más efectivo para que funcione de manera rápida. O sea, el arquitecto de la información pone la idea base de cómo va a estar estructurada la información. O sea, si un usuario da clic en un menú, el menú tiene información y cada opción del menú tiene otra información y debe de estar ordenada para que se desglose lo más rápido posible esa información. La disciplina que se encarga del diseño de interacción tiene que ver con la retroalimentación de la máquina con la persona. O sea, tiene que ver con por ejemplo, cuando alguien da clic en la pantalla, se analiza en cuánto tiempo pasó una acción o qué vio el usuario. Y el diseño gráfico combina signos, imágenes y palabras para representar un idiomensaje. También usa tipografía, composición o artes visuales. O sea, el diseño gráfico hace composiciones para que en conjunto varios elementos gráficos transmitan un mensaje con la vista. Y el design thinking comparte un mensaje particular, pero se basa más en transmitirlo, no se preocupa en verse bien o mal. Y tiene un proceso de creación donde primero se define el problema, después se investiga qué ocurrió con ese problema, después se idea una solución con el proceso creativo, se hacen prototipos o pruebas, después se escogen las mejores opciones, se implementa el diseño y se aprende si fue un éxito o un error. Aquí el design thinking se basa más en compartir el mensaje del cliente en vez de solo que se vea bien. O sea, es más como solucionar un problema por medio del diseño. Y la opinión de los usuarios tiene que ver con las evaluaciones de un sitio web, ya que el evaluar un sitio web, pues eh, se determina si a los usuarios les funciona el sitio o no. Hay varios métodos. Está el método cuantitativo, el cual analiza el funcionamiento del sistema por medio de estadísticas o de los mismos trabajadores dentro de la empresa, pero con sistemas computacionales automatizados. Los métodos cualitativos son entrevistas, cuestionarios o acciones más cercanas a las sensaciones humanas. Tiene que ver con la experiencia y la conducta humana y los resultados como son más eh, cercanos a las personas, pues los resultados tienen que ver con personas que se parezcan a las que fueron entrevistadas.
Y los métodos comparativos se comparan sistemas, procesos, productos o servicios entre marcas o organizaciones. Igual es como el tipo benchmarking y el objetivo es corregir errores, detectar oportunidades para encontrar soluciones futuras. Los métodos de evaluación durante la vida activa del producto se refiere a que mientras el producto está pues en funcionamiento o activo, vendiéndose con el público, también se sigue la actuación del usuario para definir para definir cómo es la experiencia de este usuario es necesario usar otros métodos. Bueno, cuando el producto está activo, se puede hacer un muestreo, que es hacer una sola pregunta a varios participantes para descubrir sus necesidades y ver si les gusta o no, pero es una sola pregunta para ser como más discretos. El card sorting consiste en agrupar características de una interfaz, por ejemplo, y que ellos lo ordenen en una secuencia lógica. eh, y esto sirve para ver cómo los usuarios perciben bueno, los contenidos, porque la forma en la que ellos relacionan las cosas te puede dar una idea de qué es de lo que entienden de tu interfaz y qué es lo que no entienden. Y el seguimiento o ayuda telefónica online se refiere a que cuando un cliente pide ayuda a un empleado, hay un protocolo o reglas de seguimiento que se deben de cubrir para hacer estas llamadas. Entonces los empleados o encargados deben de contestar inmediatamente, deben hablar con claridad en un tono neutro, o sea, mostrar serenidad, deben de darle información precisa sin perder la cordialidad, deben ser pacientes en llamadas largas con un tono constante y apaciguador, se debe de contar con una guía operativa para resolver problemas específicos en orden, se debe contar con una transferencia de llamada en caso de no contar con la información solicitada, o sea, pedir ayuda a otro empleado que sí tenga la información. Se debe pedir datos de contacto para devolver la llamada al cliente después o en caso de no contar en ese momento con los datos. Y también se debe de pedir amablemente, despedir amablemente y uno debe de colgar hasta que el cliente cuelgue primero. La comunicación de problemas se refiere a que cuando los problemas tienen problemas con los productos se deben de resolver cuanto antes porque si no se puede perder dinero o dar mala reputación a la empresa. Para resolver esos problemas, igual hay una serie de pasos. Primero se debe identificar el problema, o sea, se debe de dejar que el cliente explique su problema y después el encargado debe de resumir lo que le dijo el cliente para, para estar 100% seguros de cuál es el problema del cliente. Y después hay que averiguar el origen del problema, ya que a veces cuando como los clientes no están familiarizados con las interfaces o conceptos de tecnicismos, palabras tecnicismos, se le debe aclarar al cliente que fue un malentendido de su parte, más no una falla del sistema. O sea, puede que el usuario simplemente no entendió la interfaz en vez de que sea un fallo total de la interfaz. También hay que checar expectativas de los clientes. Esto se refiere a que como los clientes quieren que su dinero sea bien usado, a veces son muy sensibles y pueden surgir problemas como por ejemplo que si les aparece publicidad en la interfaz, pues piensan que es de mala calidad o cosas pequeñas como esa pueden afectar su experiencia de usuario. También para resolver los problemas hay que recordar que se deben de resaltar aspectos positivos, ya que así el cliente se puede calmar y también le pueden recordar por qué escogió nuestro producto. Y también se debe de hacer un reporte para anotar todo lo acontecido, para retomarlo en caso de que sea un problema de varios días y lo tengan que ver varias personas o inclusive otros clientes diferentes o aprender de la experiencia. También los grupos de noticias eh, son, pueden ser como foros en línea donde las personas dan su opinión sobre algún tema o también puede ser anónimamente.
estos foros en línea o grupos de noticias se ven mucho por ejemplo, en las páginas de películas donde dan su opinión sobre de qué trató la película o qué les gustó y qué no, o hasta blogs sobre temas más especializados. El seguimiento de la actuación del usuario eh, se refiere a que los usuarios cuando entran a una página web están siendo rastreados sin que ellos lo sepan por parte de compañías, organizaciones o páginas web. Y esto lo hacen para crear experiencias de usuario más óptimas o para hacer estadísticas sobre algún tema, personalizar más las interfaces, competencias de negocio, elaborar más perfiles de diferente público objetivo o marketing dirigido, que es cuando te envían productos que están basados en lo que ya viste antes en Internet. El mejoramiento del sistema se refiere a un sistema pues muy funcional y los arquitectos de la información son los que determinan cómo se enlazarán los diferentes contenidos. Eh, y esto se ve o esto se comprueba porque si no se tiene bien estructurada la información, se pueden ocasionar problemas como que los usuarios no encuentren un producto en una página o se pierdan en el proceso para comprar algún producto o alguien no encuentre un artículo noticiero que leyó en un blog el mes pasado. Y todo esto ayudará a evitar, bueno, el tener un buen sistema de arquitectura de información puede ayudar a evitar costes futuros para la empresa, ya que si no funciona la interfaz, pues se tiene que rediseñar todo varias veces y pues es duplicar o triplicar la inversión que se hizo. También puede perder un valor la marca porque dan una mala cara o vista al público o a los clientes. En el desarrollo de la interfaz centrada en el usuario, hay varios profesionales que aplican diseños para, pues, para atender las necesidades de los usuarios. Y estas profesiones puede ser el hecho de diseñar una experiencia de usuario, la cual se basa en necesidades de la empresa y los clientes para que los usuarios entiendan la información por medio de las interfaces diseñadas, o sea, se basan más en los clientes y en la empresa para hacer los diseños. En la arquitectura de la información, como se mencionó antes, crea la estructura del sitio web basado en la información precisa o necesaria y es el que hace el diseño base de la interfaz. Y el diseñador de la interacción determina los procesos o elementos de interacción con las interfaces o lo que ocurre al momento de dar clics en la pantalla. Y el experto en usabilidad hace tests a los usuarios para, pues, para seguir mejorando la interfaz y que cada vez sea más entendible, accesible para este mismo público objetivo. El tema de análisis de los atributos del usuario y su contexto se refiere a que los atributos del usuario son sus características que pueden ser sociodemográficos, como dónde viven, o actitudinales de qué les gusta hacer, o expectativas de, de qué esperan de la vida o de su día a día. Eh, y el contexto se refiere al escenario en el que se desarrolla estas acciones de los usuarios. El tema de determinación del concepto, función y elementos de usabilidad y accesibilidad. Y bueno, el concepto da a conocer el contexto cultural de cada persona para lograr una interfaz amigable, acorde a las necesidades de todos los usuarios. El tema de usabilidad, accesibilidad y diseño conforma la totalidad de lo que es la experiencia del usuario y en sí la información debe estar resumida, especificada, fácil de entender por cualquier persona y llamar la atención con su diseño. El tema de modelado y prototipo de interfaz se refiere a que los prototipos se crean diferentes partes de un sistema, pero de forma simulada.
y eso puede ser con cartón o crayolas, colores, muy casero para, bueno, suele usarse en partes específicas de un alto nivel de complejidad de la interfaz para evitar, o sea, para ver cómo va a ser la interfaz y la interacción, porque eso evita errores de que si yo doy clic aquí aparece una información, pero faltó otro pedazo y con el prototipo pues ya se anticipa lo que va a pasar y para eso se hacen simulaciones con estos prototipos de cómo quedaría la interfaz para evitar un desastre total. Y la evaluación del sistema se refiere a que cuando se concluye o completa un proyecto de diseño, se deben de tomar en cuenta aspectos para ver los resultados finales de nuestra interfaz o proyecto y los puntos que hay que ver al finalizar el proyecto es que se debe de detectar el tamaño de los problemas que mencionan los usuarios o las quejas que tienen. También hay que ver cuánto tiempo se tomó hacer el proyecto en base a su costo-beneficio, su negocio o cuánto se gastó y cuánto se remuneró. Y también siempre hay que tener expertos en la materia y a los mismos usuarios para estar actualizando la interfaz y dar soluciones a sus problemas constantemente. Y el tema de la mejora de la interfaz se refiere a que para mejorar una interfaz pues hay que mantener una calidad en los sistemas o interfaces de usuario. Entonces se debe de atender los temas sobre, bueno, para mantener esta calidad se debe de mantener una facilidad en el manejo de procedimientos que se vayan a realizar. O sea, todo debe de realizarse en la interfaz lo más simple posible. También cada uno de los comandos debe ser visible en la pantalla a través de una imagen representativa en específico. O sea, es muy, es muy recomendado usar iconos en las interfaces. También se debe de contener mecanismos para el control como cuadros de diálogo y ventanas, ya que los cuadros de diálogo y ventanas ayudan a corregir errores o le avisan al usuario si está haciendo algo bien o no, o simplemente lo guían o le dan ayuda al usuario en casos especiales. También siempre hay que usar la simplicidad, o sea, hay que hacer diseños simples y que sean fáciles al momento de que el usuario los comprenda o los interprete. Y también es de suma importancia usar fuentes de tamaño apropiado, fáciles de entender, igual que los colores de los textos. O sea, las tipografías deben de ser muy legibles y los colores que tengan, aparte de ser llamativos, deben de ser, deben de armonizarse con el fondo de los colores de la pantalla. Y bueno, aquí están las referencias de esta investigación. Y bueno, esto sería todo. Buenas noches.